Bueno, pues aquí seguimos adelante en el descuento. Son las 11 menos 20, casi menos cuarto. Damos la bienvenida también a nuestro plató, lo decíamos antes, a nuestro querido Jesús Rodríguez de Moya. Jesús, buenas noches, bienvenido al plató del descuento. Buenas noches, Antonio. ¿Te gusta el tema? Bien ambientado, césped, tú ahí bien. Te mueves bien. Aquí se ve bien el fútbol. Se ve bien el fútbol, ¿no? Vamos a hablar mucho de fútbol con Jesús y sobre todo de, bueno, pues de toda esta vorágine, ¿no? En estos días que quedan ya para finalizar el mercado. Cómo lo vive un agente y sobre todo también cómo está viendo desde el punto de vista profesional cómo actúan nuestros clubes, porque tiene conocimiento de los dos lados, sabe perfectamente cómo funcionan y a veces pues seguro que, aunque él no lo quiera decir, se queda perplejo con las cositas que estamos viendo. En el Betis, hablando de fichajes, Pepe, llega Antonio Adán, no va a ser el último en llegar porque se están acelerando alguna que otra negociación. Sí, la semana promete novedades en este aspecto. Ha llegado esta mañana Adán, ya ha entrenado con el equipo por la tarde, ya está en Islantilla y seguramente juegue el domingo contra el Español, según apuntan todos los indicios. Y de aquí al domingo pues posiblemente lleguen por lo menos 2 o 3 futbolistas más. Para que esté Adán, ya se le ha comunicado a Stefan Andersen que se tiene que buscar equipo. Ha habido también un lío con Javi Chica en el entrenamiento que ahora vamos a comentar, pero lo primero, las imágenes, las primeras imágenes las tienen en pantalla de Antonio Adán, nada más aterrizar en Sevilla. Ha llegado a las 11 de la mañana, algo así, ha pasado el pertinente reconocimiento médico, ha rubricado su contrato, es propiedad del Real Betis Balompié, no llega cedido y no sé, ¿cómo han sido esas primeras horas, Kiko? Bueno, pues intensas, ¿no? Reconocimiento médico, bueno, y prácticamente directamente al entrenamiento, ¿no? Ahí lo vemos en acción. Y un futbolista que estuvo sin equipo hasta el mes de noviembre, cuando fichó por el Cagliari. Precisamente Jesús nos podría comentar algo porque Adán estuvo en Marbella, en el centro de alto rendimiento, preparándose mientras llegaba un equipo, ¿no? Bueno, eso fue de junio a noviembre. Jesús, ¿cómo fue? Desde septiembre, desde el 3 de septiembre, Madrid, el 2 de septiembre. O sea, él le da la baja el 3 de septiembre en el Real Madrid, justo cuando se publican los dorsales, y donde lo dejan sin ficha. Es el motivo por el que él no le pasa lo mismo que a Pavón, ¿no? No están 3 equipos, simplemente. Sí, porque eso ha sido un tema de debate. Vamos a explicarlo, Jesús, porque Pavón, por cierto, que se fue allá al Sao Paulo. Pues entonces, Sao Paulo, año y medio, además. Año y medio, en el Sao Paulo. Con lo cual no se hará esa normativa. Porque Sao Paulo empieza la liga ahora, es otra temporada. Es otra temporada. Otra temporada y allí el año federativo, evidentemente, comienza ahora. Decíamos lo del tema de Adán con respecto a Pavón, porque Adán ha jugado en 3 equipos en el último año, pero no dentro del año federativo. ¿No es así, Jesús? Los años federativos van de 30 de junio a 30 de junio. El asunto es que, teniendo contrato, no ha tenido ficha, porque con el Real Madrid no tramitaron la ficha. Por lo cual, federativamente, él no ha estado en el Real Madrid. No hubiera estado en el Madrid, claro. Que es el asunto por el que es la diferencia principal que había con el tema de Pavón, igual que puede firmar por el Sao Paulo, y precisamente lo ponen año y medio para que complete un ciclo como estaba pensado, ¿no? Mientras se adapta y no. En ese aspecto, pues Antonio Adán lo que hizo fue irse con un preparador de porteros, él solo, al Centro de Alto Rendimiento de Marbella, prepararse para cuando llegara la oportunidad, cosa que pasó al ser un futbolista que no tenía ficha. Y con el cartel de venir del Real Madrid. Pudo firmar en cualquier momento por cualquier equipo que tuviera una ficha libre, que es uno de los condicionantes que existen para, sobre todo en estos momentos de crisis, para poder firmar a cualquier futbolista. Y os pregunto, y firmó, fuera de periodo de ficha. Se fue al Cagliari, un equipo que tiene 4, con él eran 4 porteros. Sí, bueno, de hecho, Cagliari no ha rascado bola tampoco allí, ¿no? El presidente es muy de aquella manera, una casa de locos, el portero titular acaba contrato y no renueva y lo tienen castigado y no juega. Ahora tuvo un partido donde encajó 4, sí. 2 fueron culpa de él además, otro casi que lo regaló, pero parece que llega con una conspiración, Adán, porque sentó a Casillas, va a sentar ahora a Sara y el entrenador del Cagliari se llama Diego López. Pero te voy a decir una cosa, Nacho. Llega ya con un problema. Y sentar a Sara es sentar a 2 porteros, pero creo yo que fíjate. Más que nada lo han utilizado para. Es más fácil explicar que siente a Sara más que yo creo que se justa, más que sentar él, que sienta Casillas, ya sabemos quién es, ¿no? Bueno, de hecho, una de las cuestiones por la que Kiko no se. Que Sara se sienta solo y Andersen se han sentado solo. Bueno, algunos ni se levantan ni se sientan, como el caso de Andersen, lo hemos visto hace muy poquito, pero bueno, al margen de bromas que podamos hacer. En la imagen estamos viendo un pequeño detalle, le han dado la camiseta ya con el 1 directamente.
para que Andersen, porque generalmente sepa. esos Andersen, detalles en los vamos a equipos ver. se cuidan mucho para que no parezca que no, le han dado ya la camiseta. Andersen y Brian ni Y han Brian le ido buscan ni han una ido a la cómoda. concentración Sí. de Islantilla y ya les ha dicho Saben que no. tienen que buscar que, pues bueno, Hablan Brian con lo tiene ellos. hecho con el Zaragoza. Han hablado con ellos, les han dicho que rescindan contrato y que busquen acomodo en otro equipo porque... Que hay rescindan buscar fichas. contrato. Claro, es que hay que buscar fichas, es que para que entre gente tiene que salir gente. Pero bueno, para rescindir un contrato, Jesús, Andersen, por ejemplo, ha firmado 3 años. En el Ese es caso de Brian, el auténtico problema con el que se encuentra el El Betis, Betis, que en menos de una semana tiene que gestionar ya no las entradas, sino una cosa muy importante, son las salidas. La salida, Pero la al hilo de lo que tú dices, si rescinden contrato y por tanto ya no tienen ficha, pueden firmar el 3 de febrero, el 4 o el día que quieran. en algún equipo que no tenga ocupadas todas sus fichas. Exactamente. Evidentemente, claro. Si Depende del tipo de Pero también finiquito tiene que haga. Claro, es una renunciar a los papeleta, lo ingresos. podía, dirá el futbolista, esto es una Y papeleta renunciar para a mí, la lo que seguridad tengo de los dicho el ingresos. 1 de enero, ¿no? Eso sí no cobra toda la parte del contrato que le Exactamente, corresponde. que el Betis me imagino que tratará creo también que- de creo que hacer una gran quita. Andersen tenía, por lo menos desde hace unos días, sabían que era el elegido, es decir, el elegido para salir. Para marcharse. Y los agentes lo sabían desde hace tiempo. Tiene cartel porque, bueno, el portero internacional de Dinamarca. Y digo que tiene cartel porque habrán visto poco a Andersen este año en el Betis, con lo Y cual... más vale que no lo hayan visto. Por eso digo, deben tener... No, los goles del Madrid son mediáticos y eso sí los han visto seguro en su país. Para seguir jugando en otro Que lo equipo sepan. tiene que renunciar. Exactamente, o sea, que lo sepan no implica que le convenga. Ya. Es la simple comunicación, bueno, es una situación que se pone en conocimiento. Bueno, quiero decir, no te pilla de improviso. No estás No, hombre, a si 4 no- días de repente no es una aparece un cuestión de portero y improviso, te quedas tal, si hace una sino semana que no además sabes, también para poder vender a ese futbolista después de las cosas que se han publicado, se han dicho y lo que está haciendo el club, se está devaluando el futbolista. Creo que en ese aspecto hay clubes que son bastante más inteligentes a la hora de gestionar ese tipo de situaciones. Un tipo de salida, pero... El futbolista se ha devaluado solo, me parece. Tú eres hombre de fútbol, representante, supongo que en alguna ocasión te has visto en en un momento así, un jugador al que se te comunica sobre la bocina, que no cuenta, y ¿qué haces, no? Porque aunque lo puedes intuir, aunque puedes ir moviendo hilos para buscar equipos, estamos a día 27... Lo he visto y tengo ahora mismo un futbolista en esa situación y te aseguro que no es nada fácil. Por un lado defender el contrato que le queda, por otro encontrar un equipo que tenga la suficiente proyección y las suficientes garantías de cobro dadas las circunstancias actuales, con un entrenador que vaya a contar con él y apostar con él, que no es fácil. Muchas veces el encaje de esas situaciones no... Y el problema principal es ese, sobre la bocina. Es que en el Betis todo ahora mismo va sobre la bocina. Sobre la bocina ha ido todo. Sí, pero ni con un mes, ¿eh? Muchas veces... Hablamos de que Adán ha llegado hoy y decíamos, el último fichaje puede ser que no sea, bueno, el último seguro que no, puede ser que probablemente tampoco No, sea el sobre todo penúltimo. porque tiene una hernia inguinal El Paulao, una hernia inguinal Paulao. Yo creo que a los béticos los sorprende pero una eso de que se hernia fiche el Paulao. futbolista en el último minuto del último Lo llamativo de segundo. todo para mí es que se van 2 jugadores, o se van a ir seguramente 2 jugadores que llegaron en verano. Es decir, estamos hablando de... Sí, que por Brian, si no me equivoco, por Andersen no, porque llegó libre de Levian francés, pero por Brian se ha pagado. No sé exactamente, Nacho, si tú manejas las cifras, cuánta es la cantidad. Yo creo que alrededor cerca de un millón. Por el 50% del Más de pase. un millón de Por el euros 50% del pase pagó 1 kilo. Sí, sí. Entonces, De esto todos modos, a mí, se ha perdido, ¿no? Yo creo que, Obvio. que el tema de Brian ahí tiene una segunda lectura y algo tuvo que pasar en la conexión con el fichaje de los Reyes, porque yo creo que cualquiera que conozca el mercado, un futbolista con 27 años, que si no ha irrumpido en el fútbol, que ha jugado ya en ligas menores, en Perú, en Uruguay y tal, y tampoco ha despuntado ninguna de ellas hasta que el año pasado en Huachipato. Yo creo que pagar 1,5 millones de euros por la mitad del pase Tuvo un año bueno. corresponde Sí. más bien a algún enlace con la operación de los Reyes, que se ha demostrado hasta la fecha que el futbolista, fijaos el nivel de los fichajes del Betis, pero que el futbolista, bueno, con más tabla y con más oficio del que quizás se pueda esperar de un proyecto de futbolista, tiene 21 años ahora mismo. No, colocaron el paquete, haciendo el juego de palabras, nunca mejor dicho, Fue campeón. el bueno y el que no era tan bueno para el mismo equipo, ¿no? Lógicamente necesita Huachipato buena hace un primera. año hace un año fue campeón de liga y ahora Campeón de mismo liga. está peor que el Betis. O sea, se le han ido los Reyes y Brian y está Y no se colista sorprende. enterrado y va a bajar. Los Reyes yo creo que no es Es de el los campeón peores. de liga, ¿eh? No es de los peores. Además, capitán de la sub-21, un futbolista que yo creo que no está dando un mal rendimiento. Lo que pasa es que aquí cualquier futbolista que entre ahora mismo en la plantilla del Betis, tal y como está el contamina. Betis, se está contaminado. Antes tú metías cualquier futbolista y rendía. A día de hoy la situación es que es muy, muy complicada. Amaya se ha contagiado de Paulao, hernia inguinal no va a estar durante un mes, Vadillo no está, mala planificación de verano. En la temporada más ilusionante del Betis es donde
de nuevo. Sí, está saliendo todo al revés. Fíjate, la misma pareja de atacantes, Rubén Castro, Molina, llevan 10 goles. 10 goles. Bueno, sí. Los 10 goles los cuentas bien, no han valido ni un punto. No ha sumado nada. El pasado, los 16 goles, 16 puntos llevaban a esta altura, habían marcado 14 no es fácil, Pepe, porque hay que hacer también una lectura de que ver qué tipo de futbolista hay dentro de esa plantilla. Hay unos futbolistas, digamos, top, con los cuales se ha pagado mucho, un Verdú, que todo el mundo dice, oye, es que no rinde, un Rubén Castro viene una lesión que tampoco termina de verse en la actitud que todo el mundo espera, pero también es verdad que esos futbolistas están acostumbrados a jugar en un nivel que cuando de repente coge y lo ves al final de la tabla, últimos, psicológicamente, no están hechos para ese tipo de psicológicamente lo acusan mucho y no son, a lo mejor no están tan preparados para sobrellevarlo. En medio, pues hay un grupo de futbolistas que tienen asumido que su rol es estar en el equipo, esté donde esté, en la posición que esté, y después hay otros que simplemente o no se han adaptado o han sido un error en el fichaje, ¿no? Yo creo de todos modos que la dinámica del equipo, efectivamente lo que apuntabas antes, arrastra a todos. Claro. Es decir, cuando el equipo está arriba, todos han subido la nota media. Hemos visto cambios de entrenador. Probablemente hay futbolistas, y podemos ver, por ejemplo, el caso de Pavón, que lo sacas de la dinámica ganadora del Betis del año pasado y no ha cuajado ni en México ni en Valencia. Y en cambio, pues no, y has incorporado futbolistas como el caso de Verdú, con cartel que creo que a nadie que explicarle quién es Verdú, y que fue objeto del deseo de muchos equipos este verano, y ha llegado al Betis y el Betis ha tirado de él hacia abajo, ¿no? Entonces, bueno, es difícil. De todas formas, ahí lo decíamos, lo explicaba Jesús y creo que con mucho tino el tema de, bueno, la situación, futbolistas que no están acostumbrados a meterse a llenarse hasta las rodillas de fango, como es la situación en la que se encuentra el Betis. Por eso también se ha preparado la jornada de mañana, estas 24 horas en Islantilla, trabajo no solo físico, sino también psicológico, para fortalecer, porque en esa reunión con Garrido tan famosa hubo jugadores que advirtieron que no eran capaces de soportar la situación, que no duermen por la noche, que no pueden salir a la calle, y esa tensión se ha vuelto a vivir en el entrenamiento de esta mañana, de esta tarde, antes de marcharse a Islantilla, porque ha habido, incluso ha tenido que intervenir Gaby Calderón, Juanjo Cañas, para apaciguar un poquito los ánimos de la gente. Ahí estamos viendo las imágenes del mismo entrenamiento de esta tarde, porque ha habido, como decimos, ese pequeño enfado y han tenido que intervenir rápido la gente del club, en este caso. En esto creo que Gaby Calderón ha sido muy listo, mucho más que Garrido, que blindó al equipo desde que llegó. Es más fácil que se desahoguen dos, porque al final son dos, no es otra cosa, y que Cañas, la gente de peso, sepa un poco calmar. Bueno, hay mucha gente viendo el equipo y me consta que también que cuando, después incluso de derrotas ominosas, el lunes después de entrenar, pues hay gente que aplaude y que está con el equipo. Creo que es mucho mejor eso que aislarlo y blindarlo y quitarlo de medio. Bueno. Son imágenes, como digo, de este mismo entrenamiento. No sé, Jesús, ¿querías puntualizar? Sí, hombre, y de hecho porque aquí hay una cultura de que hay acceso a los entrenamientos, ¿no? Hay otras ligas donde eso es impensable. Bueno, en Inglaterra está súper blindado y me parece a mí que es lógico, ¿no? Mañana. Creo que lo suyo sería que trabajaran y que el que quiera ver al equipo, pues que vaya al campo a verlo los partidos. La semana pasada un amigo estuvo en Italia, fue a ver a Joaquín a Florencia y tuvo que, bueno, había hablado con él y le dijeron el acceso al entrenamiento de la Fiorentina que que tenía que tener un documento firmado por Joaquín diciendo quién era la persona que venía a verlo, el motivo no escaneado y sellado y sellado por triplicado y tal. Sinceramente me parece excesivo que los clubes limiten el acceso a los entrenamientos siempre y cuando nadie moleste. Yo te voy a contar una anécdota, el Arsenal en Inglaterra, eso aquí, en gran ciudad deportiva, descubrieron que es que había un sitio desde que pasaba una carretera y se veía el entrenamiento desde, vamos, como a 1 kilómetro. Y compraron la finca de al lado, la llenaron de árboles para que no se viera. Hasta eso llega los campos de entrenamiento el hermetismo, ¿no? Están entre unas pequeñas colinas que han hecho para que no se vea. No, por supuesto. Vamos. Es que no entra nadie en la ciudad deportiva. Yo creo que para la situación no es que en el campo donde entrenan, en la ciudad mucho deportiva. Mejor eso, a pesar de que haya que, bueno, y también hay que comprender que la gente, en fin, está también harta de estar harta, ¿no? A la afición se le pide apoyo, pero por ejemplo, el primer día que entrena Gaby Calderón con el equipo, el lunes pasado, si mal no recuerdo, por la tarde, entrenamiento en el estadio Puerta Abierta, y sale, ya hay un altercado, ¿no? Sale Calderón y una ovación atronadora a Calderón allí en el césped y los típicos a Rubén, concretamente a Rubén Castro. Se va Calderón al público y le dice que él abre el estadio para que la gente entre el que quiera, pero que entre a apoyar. Que si la gente lo que viene es a formar a los futbolistas, que lamentablemente iba a tener que tomar otras medidas. Y ya está, y con eso fue suficiente, hubo un cruce de palabras y no ha sido la primera y última vez que un integrante del cuerpo técnico del Betis se va a dirigir a la gente. Pero que es que esto es ley del fútbol, que es que el día que ganas eres muy guapo y el que pierde eres horrible. Los mismos futbolistas que el sábado después del Madrid tuvieron que dar horas en el vestuario porque la gente de la puerta le querían decir de todo, 48 horas después, solamente con la llegada de Calderón, no digo ya, no habían ganado ni un partido, habían perdido el sábado
y 48 después. Bueno, pues la gente lo bajaba de los coches para hacerle fotos, pedirle firmas en la misma rampa del garaje donde 48 horas antes les estaban diciendo. Sí, después del Madrid estaba el Betis a 8, había la esperanza de que se ganaran Balaído y se pusiera a 5, pero el resultado es que está a 10. Que perdió. Son 10 puntos ya para salvarse. No para salvarse, perdón, para salir de la zona. Oye, que pueden ser 11 si no le ganas el gol a ver al Elche, ¿vale? Entonces ahora, la situación es complicada. Pero lo que no puede el Betis, con la masa social que tiene, es arrastrarse en una segunda vuelta por los campos de España. No, por lo menos dignidad, ¿no? Es lo que todos convenimos en que el Betis ahora mismo está en segunda división. Es que no está todavía. Es obvio. Es que no está en segunda división. No, pero a día de hoy con los números y la proyección. Y mientras que no esté matemáticamente en segunda división, esta gente tiene que morir. Tiene que morir porque tiene mucha gente detrás. Claro. Y el Betis no se puede convertir cada 3 años en un yo-yo. O sea, cada 3 años sube, baja. Es que yo veo el Getafe, veo el Villarreal, veo otros equipos, Osasuna, que tienen una masa social, 7.000, 8.000 socios, 9.000 socios, y se mantienen. El milagro del Getafe, de 10 años seguidos en primera división, ¿por qué no puede pasar en el Betis? ¿Por qué no puede pasar? ¿Pero qué aspiración tienen esos equipos, Nacho? Claro, ¿qué aspiración tienen esos equipos? A mí es que me da igual. Aquí se crea una presión, va un año a Europa y se crea la presión de que tiene que ir todos los años a Europa. No se trata de aspiración. Tiene otro club en la misma ciudad con el que se compite y que si uno va a Europa, el otro tiene que ir también. Jesús. Y eso crea una expectativa que obliga a tomar decisiones que muchas veces van en contra del propio club. Pues háblame entonces de las decisiones del Athletic Bilbao de la Real Sociedad. Háblame de esas decisiones. Ahí lo tiene, la Real Sociedad está en segunda división también. Un club que es capaz de afrontar que la gente de la casa, que está cuarto clasificado, que ahora mismo está en puesto Champions, con un cambio de entrenador con un cambio de entrenador, importante, y que mantiene a Fernando Llorente en el banquillo y que la gente no pilla cuando era el máximo goleador del no pilla, no, a los entrenamientos lo ponían bonito. No, lo ponían bonito a Fernando Llorente. Sí, pero no, pero es que eso no ocurre aquí. Te he entendido mal. Es que eso no ocurre aquí, pero es que eso no ocurre aquí. Y que apoyan a la gente de la casa. Con un sentimiento, con una idiosincrasia, indudablemente, con una educación. El Getafe no tiene presión ninguna. Probablemente en Bilbao haya muchos factores de la afición sevillana, no digo ni betis sevillista, que también le gustaría incorporar para ello. Vamos a ver una cosa, Juan. Baja el Betis. Esperemos que no sea así. Pero que es lo más probable. Mira para atrás. Esa jornada que sacó los Capi, Joaquín, tal. Eso no existe. Ni están ni se les esperan. Los Caña, Adrián, Beñá, que no era, que venía del Conquense. A ese tema quiero llegar, espérate, porque a ese tema quiero llegar y por eso quería que estuviera esta noche con nosotros Jesús. Jesús, tú tienes ahora mismo un montón de jugadores en la cantera del Sevilla y la cantera del Betis. Sin comparar, para que el que nos esté viendo de casa no se enfade contigo o conmigo por querer comparar, porque esto a la gente le sienta realmente mal. Pero hay carencias en la cantera del Betis. Hay muchas deficiencias que venimos comentando, denunciando, llámenlo como quieran, pero un futbolista que a día de hoy tiene que plantearse estar en la cantera del Betis, a lo mejor se lo piensa. Digo esto porque te vas a ver al Betis B y de 11 titulares, 10 son de fuera, del Sestao, de no sé dónde, de la cantera de la Real, del Baracaldo, de donde usted quiera, menos de aquí, o de la provincia, o de lo que realmente ha sido la cantera del Betis, o pónganlo como quieran, la cantera del Sevilla. Jugadores de aquí no tienen la cantera del Betis, que se está descapitalizando también en el factor humano la cantera del Betis. Cuando salió Beñat nadie hacía ese planteamiento. Del Conquense, claro, ¿vale? Del Conquense, sí, pero se trajo de fuera. Futbolista de fuera que lo trae y triunfa aquí. Sí que es verdad que en los últimos tiempos parece ser que ese proyecto de cantera que hay en el Betis pues está sufriendo una indefinición o una buena voluntad que no se ve refrendada con un buen resultado. Esa indefinición es no solo la cantera, es que volvemos, en general. Tendríamos que también entrar un poco en valorar qué se le exige a los entrenadores de los equipos de la cantera, qué se le exige a los captadores de los equipos de la cantera, porque a lo mejor se le está pidiendo un resultado, no sacar futbolistas. Y entonces las decisiones en cantera, cuando se pide que lo importante es quedar campeón, quedar por encima de este equipo, quedar por encima del otro, e ir a un campeonato, a lo mejor se está equivocando y a lo mejor no se entiende bien esa proyección. Evidentemente algún problema tiene que haber cuando el equipo final de la proyección de cantera, que es el Betis B, no llegan esos futbolistas. Analizando la cantera del Betis en este caso, evidentemente... Está Veledo, que ha ido a Islantilla. Sí, Ignacio Veledo, se habla también mucho de Marco Rosa. Está Caro, que ya es un futbolista del primer equipo a todos los efectos, ¿no? Cavadillo. Y que no está ni renovado. Que tampoco estamos diciendo que es que no haya ni no lleguen. Primero, que los medios no son los medios de hace unos años, cuando precisamente se vendía que
que el club no le faltaba nada y al club le faltaban muchas cosas, evidentemente. Hay una residencia muchísima. Una residencia, se están haciendo unas instalaciones para mí realmente admirables. También he oído a gente que lo ha criticado, pero yo creo que todo lo que sea invertir en instalaciones, en un inmovilizado... Claro, pero Juan, el problema está, perdona que te corte, Juan. Luego, perdón, digo, quiero decir que dinero para la cantera se destina, medios parece que hay. Yo hace ya tiempo que no oigo las cosas ridículas que se oían en el Sí, que no tenían los chavales camisetas o chándal para... Y que los entrenadores pagaban botas y pagaban incluso certificados seguros médicos y tal. Los medios básicos los hay. Yo te voy a contar una anécdota para que la gente entienda lo que ha pasado en la cantera del Betis, y seguro que Jesús conoce alguna. En un viaje a un conocido torneo en Portugal, chavales, estamos hablando de benjamines, alevines, ¿no, Jesús? Son los que disputan este tipo de torneos. El mundial. Hay todo, hay torneos en todas las categorías. Pero bueno, pero te digo de los más pequeñitos, así que alevines, benjamines, no son las categorías más pequeñitas. Llega la hora de regresar a Sevilla, está el autobús para traerlos para casa y tal, y había gente del Sevilla que estaba allí y estaba viendo cómo había jugadores del Betis. Lo que voy a contar es totalmente cierto, eso lo pueden ustedes preguntar a los empleados de la cantera del Betis o a los empleados de la cantera del Sevilla. Y es el Sevilla el que comparte algunos de los medios que tenían para ese torneo con el Real Betis Balompié, porque el Betis no disponía de ese tipo de medios para sus chavales. Y estamos hablando de hace un cuarto de hora, de una etapa anterior, que ya sabemos lo que ha llevado y lo que ha traído en el Betis. Pero eso es conocido por la gente que se pasea por la ciudad deportiva, Antonio, y que sabe lo que ocurre allí, ¿no? Que compartir los medios, porque los chavales que habían allí pues no tenían... Es que yo que en el asunto del Betis me caliento. Me caliento porque me tengo que calentar. O sea, vamos a ver. El administrador judicial no está. Ha ido y ha sacado, yo creo que un poquito de rédito para su despacho, ha sacado. El señor Poza dijo que el césped estaba mal de la ciudad deportiva, el estadio olímpico, no sé qué tontería más dijo, tampoco está. De la dirección deportiva no se sabe absolutamente nada, porque echaron a Mel. Yo creo además que incluso se equivocan echando a Mel, porque se va con el apoyo de la grada. Si tú quieres quemar a Mel, déjalo 3 partidos más, porque el plantilla es muy mala y al final el público... Los resultados hubieran dado a Mel, con que el público hubiera dicho... ¿Qué hubiera pasado con Mel si le dan reforzar el equipo? O este tampoco. Bueno, eso lo pongamos en stand-by. Emilio Vega, fuera de la Secretaría Técnica, quien dirige ahora mismo la Secretaría Técnica, ha llegado un administrador judicial que quiere judicializar el club, pero que no quiere saber nada, simplemente pagarle a los acreedores. Fiscalizar, que realmente es la función, es que no le gustan los administradores judiciales no intervienen, es que y que no le gustan los focos. Ahora mismo, ¿quién lleva el timón de esa nave? Se está comiendo un marrón como una casa. Un hombre que está mirando sus latas de aceite y está diciendo, Dios mío, por favor, que se arregle esto, que yo me quiero ir. ¿Y qué va a pasar con el Betis? ¿Quién va a dar ese paso adelante? ¿Quién va a dar ese puñetazo encima de la mesa? Tantas plataformas, Béticos por el Villamarín. ¿Quién le va a agradecer ese esfuerzo? Porque claro, porque al final se está desgastando su figura, porque es la que sale, la que queda mal. Está haciendo un trabajo. Claro. Pero ese hombre no. ¿Quién va a dar ese puñetazo encima de la mesa? Tantos Béticos por el Villamarín, por nuestro Betis. Pero ¿de quién, ¿a dónde va a ir a parar el Betis? Guillén, que es el presidente. Sí, al mismo hasta que no se cambie el consejo de la próxima Junta de Accionistas. Que con independencia de lo que pase deportivamente, y fijaos la abstracción, el nivel de la abstracción, con independencia de lo que pase deportivamente, porque evidentemente parece que el equipo está ya virtualmente sentenciado, o más que sentenciado. Hay que luchar. Yo creo que Miguel Guillén tiene un panorama de 4 o 5 meses para dejarle al Betis un legado importante. Y el legado no es tanto en la construcción, porque es verdad que las intenciones fueron buenas, sino en la desinfección del club. Y digo desinfección, hablamos antes de la cantera hay medios, hay atenciones, hay empleados, hay técnicos, hay gente que cuida de los niños fuera de lo que es meramente el entrenamiento futbolístico, los hay. Lo que pasa es que ha habido una mala elección de personas, empezando por el coordinador de cantera, que vive 3 días de la semana fuera de Sevilla. Claro, que no puede venir de Granada. Los lunes no puede ver las caras de los futbolistas que han ganado y de los que han perdido. Bueno, sí, pero es evidente que tiene muchas más papeletas de salir mal. Un tío que vive, ¿a cuánto está Granada de Sevilla? No lo estamos midiendo 256 kilómetros, evidentemente, que viviendo aquí, y que después, estando allí el día a día. Y después también mensaje, Antonio, vamos a ver, el año pasado el Betis B es un fracaso la temporada, cuenta creo que hasta 3 entrenadores, viene un señor que viene de entrenar en segunda división, es decir, no un cualquiera, está toda una segunda vuelta con el Betis B se va a tercera y se le renueva, pero vamos, con bombo y platillo. Ya eso choca.
cuenta con un segundo entrenador que para mí es uno de los activos más importantes, de los tipos más válidos que ahora mismo trabajan en el club, que es Juan Gutiérrez Moreno, Juanito. Bueno, pues este señor trae su propio segundo entrenador por delante de Juanito y se lo pone. Después resulta que el gran ideólogo de esto es un señor que se llama Anselmo no sé qué, que ha jugado al balonmano. Sí, que darse una vuelta por las redes sociales. Y viene con un PDF o con un PowerPoint o algo así, lleno de tecnicismo y encandila a quien toma la decisión. Perdóname la expresión, eso se llama, en mi pueblo, un vendeburra. Y cualquier vendeburra, a día de hoy, cualquier vendeburra, da la casualidad que es bien recibido. Sí, con un PDF y poner un proyector y mira qué bonito lo hago. Sino que bueno, uno llega muy convencido de lo que va a vender. Y tiene que haber alguien en el club que diga, mire usted, el papel lo aguanta todo. En el papel le puedo yo poner a usted que aquí vamos a hacer virguería y después hay que llevarlo a la realidad. Y falta en el club, en definitiva, una crisis de liderazgo y mando. Es que nadie tiene ni la fuerza ni la legitimidad para ejercer ese mandato. Y es que mandar es muy desagradable. Es que la gente se cree, no, qué bonito debe ser el presidente, que es el que manda, el entrenador, que es el que dispone. No, mandar y tomar decisiones es muy desagradable. Y dar puñetazos y muy duro. De la mesa. Y decir, hasta aquí hemos llegado, por aquí tenemos que tirar. Lo ha hecho, lo acaparó todo el señor Bosch durante su mandato. Bueno. Pero todo, absolutamente todo. Bueno. Sí, tenía un parapeto, que era el señor Mel. Te estoy hablando en estas cuestiones. Claro, bueno, que era el Paraguay. Es que al principio el señor Bosch vivió un poco al margen. Pero luego, como todos somos un entrenador en potencia, empezamos a pensar que sabemos de fútbol. Y además, escuchando Los Angelitos o pequeños come orejas que le estaban aconsejando y que a lo mejor poco tenían que ver con el Betis. Y empezó a tomar decisiones que no le competían. En definitiva, sin retrotraernos más en el tiempo, hablando en presente, y decía antes, hablabas tú de Miguel Guillén y de los meses tan duros que se presenta, creo que tiene una ocasión de hacer un último servicio al Betis impagable, que sería remover todo lo mal que se ha hecho, y lo mal me refiero no a las buenas intenciones de más instalaciones, de dar a los departamentos del club de profesionales, porque es verdad que el Betis ha estado... Para eso se rebelaron en el Consejo hace 2 semanas, no le echaron a bola. Exactamente, sería para tomar el mando. Lo que pasa es que se ha hecho una mala elección de esas personas, es decir, el proceso no es negativo en cuanto a querer hacer una ciudad deportiva nueva, dotar al club de una estructura de profesionales y tal. El problema es que si los profesionales no son competentes por varias circunstancias, primero, porque bueno, a lo mejor el mundo del balonmano no es extrapolable al fútbol profesional. Segundo, porque tú puedes venir de un sector magnífico donde ha sido puntero, una referencia, pero hay que aplicarlo al fútbol, al Betis y a la ciudad de Sevilla con la idiosincrasia, tanto del Betis como la ciudad de Sevilla. Eso marca mucho. Tú puedes ser un magnífico ejecutivo del Manchester City, te vas al Valencia de director de marketing, que se ha ido, el director de marketing del Manchester City se lo ha llevado al Valencia. A lo mejor ese mismo director de marketing viene a Sevilla y no le coge la onda a esto. Depende del momento, depende del lugar y depende también de muchas cosas. El club se llena de gente, primero que no conocen al club, es decir, es muy difícil que tú vendas el marketing del club, las relaciones externas del club. Esa fue una decisión que tomó Bosch desde el primer día. Si no conoces al club, ¿cómo lo vas a vender? ¿Cómo lo vas a vender? Obviamente, ¿no? Pero ya la frase famosa que dijo, que venía a defender el Betis de los béticos y que no quería béticos que trabajaran con él porque le iban a crear a lo mejor más conflictos. Bueno, pues a poco o porque estaban sus amigos también. A poco que uno no quiero a los béticos, no, pero sí quiero a poco que uno rasca, te llevas las manos a la cabeza de cosas que sí, que evidentemente no influyen en que la pelota entre o apare el portero o que el Andersen se quede en la estatua. Pero que no suman para nada. No suman para nada. También hay un magnífico libro de Miguel Valenzuela y los hermanos Van Zeulen, que habla sobre la organización del fútbol formativo, fantástico, y está en un libro, como bien dice igual que David Ortega Casanova, no todo el mundo puede llevar eso después a cabo con la misma brillantez o es capaz y a lo mejor de ejecutar. Valenzuela, que ha hecho un trabajo magnífico, la cantera del Betis y los hermanos Mantelos se van al Barcelona porque los fichan a golpe y allí a la semana no funcionan. ¿Por qué? Porque allí se trabajará de otra manera y a lo mejor no sé si eres filosofía y la idiosincrasia, pero conocer, sobre todo conocer donde uno está metido y entender el entorno, que es tan importante como conocer y entender el entorno. Han llegado a trabajar muchísimas personas, que yo no me gusta decir porque usted no es de Sevilla, usted no puede trabajar en el Betis, usted en el Bayern de Múnich está trabajando Lorenzo Bonaventura, pero porque es un crack a nivel mundial. Ahora, también es verdad que no pueden venir al Betis gente que no conoce el Betis. La idiosincrasia del Betis, no digo ya del Betis como club, sino de la ciudad de Sevilla a la hora de vender unas relaciones externas, un marketing, una sponsorización, es que no lo conocen. Es que la cantera está en manos de señores del balonmano que viven en Granada y que, y que allí llega cualquier día que te digo, oye, allí llega Gaby Calderón con las manos en los bolsillos porque viene a Sevilla hace 3 semanas y no saben quién es. Entonces no puede ser, es que en el Betis
Hay personas un mínimo de organización que y de no sabían quién era Alfonso Pérez Muñoz hace 2 meses. ¿Quién es Alfonso Pérez Muñoz? ¿Quién es Alfonso Pérez Muñoz? Ese comentario, por ejemplo, que tú estás... la gente se pregunta, bueno, ¿quién no sabe qué es Alfonso? Gente que ha llegado para estar, por ejemplo, en tareas de comunicación, para que nos entendamos, y que no conoce Antonio, a lo que es un mito del betismo. Esto me parece muy preocupante, porque tú vienes a comunicar, o no a comunicar, sí a gestionar la comunicación, y no conoces qué es lo que tu club proyecta, o en el caso este, si ya no es que sea tu club, sino el lugar donde trabajas, no conoces lo que proyecta. Si no conoces a tu club, ¿cómo vas a vender? ¿Qué vas a vender de una cosa que no conoces? ¿Cómo vas a gestionarlo? Un traje, si yo no sé si el traje es bueno o malo, de verano, de invierno, si da calor, da frío, no lo sé. Si al Betis le queda algo, es la marca Betis. Pero el Betis viste de verde y blanco. En casa casi una siempre. afición grandísima. Tiene una masa social impresionante. Edu fue un futbolista brasileño. Todos los partidos no tienen prórroga. Hay algunos que tienen prórroga y otros que no. Sobre todo cuando se juega en competición europea y se está en semifinales y cosas de esas. Incluso hay gol de oro. Pero todos los partidos no tienen prórroga. No puede haber gente en el Betis que no sepa que el Betis viste de verde y blanco cuando juega en casa, porque esos son sus colores. Que Edu fue un brasileño que remontó un partido contra el Barça y que hizo una gran temporada. Y que lo salvó de bajar a la segunda división. Que los partidos, todos, no tienen prórroga. Sobre todo los de Liga. Los de Liga. Es que son datos que la gente, insisto, a lo mejor dice, ¿de qué están hablando estos tíos, no? De cómo no se va a saber que todos los partidos no tienen prórroga, o por qué el Betis viste de verde y blanco en casa y no se pone la segunda camiseta o la tercera. Es que hay gente que puede no conocer el mundo del fútbol, pero es que hay gente que no conoce lo que es el Betis y que está dentro del Betis, con un gran sueldo y con un gran cargo, habiendo profesionales que sí están preparados para eso. Antes de que tú me puntualices, Juan, que nos tengo que ir a público. En la que está esta sociedad, si el Betis o el Sevilla tiene la posibilidad de ofertar 15 o 20 puestos de trabajo, primero a los béticos, pero béticos, y si tienen carnet y son accionistas, mejor que mejor. Mejor que mejor. Evidentemente eso no, el ser bético sevillista no suplanta otra carencia profesional. A mí me da igual, eres un mal fisioterapeuta, pero como eres bético te quedas. No. Pero vamos a ver, llenar el club. Eso tiene un debate muy profundo. También dijeron del director deportivo, pensábamos que era rubia y era morena, del director general, ¿no? Yo me recuerdo ahora mismo una anécdota, y esto es verdad. Rápido, Kiko, que tenemos que ir a una anécdota de un futbolista que un día me preguntó si Saviola jugaba en el Barcelona, y casualmente días antes había jugado él del Camp Nou contra el Barcelona, y me preguntó si Saviola jugaba en el Barcelona. No es broma. Yo pensé que me tomaba el pelo, pero no. No, es que tenía la duda si jugaba en el Barcelona. Y era el fichaje del año. Increíble. Llegas a situaciones. Un futbolista, como por ejemplo ayer, yo no soy hombre partidario de las redes sociales, como si, por ejemplo, Pepe, que es un auténtico gurú de la cosa. Un señor que se postuló para consejero hace 2 meses. Ayer pedía la dimisión del consejo el tipo y se quedaba tan fresco. Un señor que le ha cobrado... Twitterman, estamos hablando de Twitterman. El señor Torrente, conocido también como Francisco Rubiales. Correcto. Que le ha cobrado al Betis una cantidad muy importante de miles de euros por una auditoría que me gustaría que algún día se pudiera ver la cantidad de obviedades que dice esa auditoría, entre otras cosas, con muchas auditorías. Termino rápido. Echa por miles de... Sí, que vamos a regalar. No, a mí me vino a entrevistar uno y le pregunté, una auditoría del Betis, cobrada del Sevilla, de miles de euros, el tipo se postula para consejero. Yo creo que con buen criterio le plantean a vos que la crítica de todos los sectores periodísticos, béticos, institucionales, y el tipo pide ahora la dimisión del consejo porque son unos indignos y tal. Un señor que hace 2 meses estaba dispuesto a ponerse el traje oficial, traje por cierto que se quedó afortunadamente sin estrenar, lo tenía encargado, pero un probo empleado del Betis dijo, hasta que no sea consejero no, y gracias a eso el Betis se ahorró un traje. Este señor venía hace 2 meses, se le dieron las llaves del club para que organizara la... Pero aquí a cualquiera que entra se le da la llave del club. Yo se lo voy a apuntar a 3 cosas. Una, Betislab. ¿Eso qué es? Me gustaría saber Betislab, qué partida económica... Salud y Rafael Gordillo, un estandarte del Betis. Hay en esas 3 cosas, yo creo que hay muchas personas. Hay muchas cosas que... Pero mira, hablando de Betislab, de Gelab, de todas estas cosas, a mí me gustaría, aprovechando que está Jesús con nosotros, Jesús, tú llevas a muchos niños seguramente a la Ciudad Deportiva del Betis, seguro que sabes de lo que te estoy hablando. El Betis, junto al Real Madrid, único equipo que cobra para que los chavales hagan esa prueba para acceder a la cantera. 150 euritos que pagan los papás de los niños, en este caso los representantes. A mí no me ha tocado, ¿eh? A ti no te ha tocado.
Porque, para empezar, porque no estoy de acuerdo con esa política. Esa política, no, espérate, quiero que me cuentes eso. Hay que explicarla también bien. Sí, hay que explicarla. No tiene explicación. O sea, al niño le das un chándal y hacen una analítica y una prueba de esfuerzo. Eso no vale 150 euros. Ahí tengo yo una versión. Hay mucho amiguismo. Claro, y tengo que darle al que hace las pruebas médicas. Y tengo que darle al que me ha traído los chándales. Mi hijo tiene muchas posibilidades de entrar. Hay mundo. ojeadores que van buscando al futbolista y esos futbolistas no van a tener que pagar los 150 euros, eso te lo aseguro. Claro que sí. Pero del padre que quiere ir porque su niño juega en el Puerto Carmona o en el Pino Montano y ya mete 15 euros y dice, oye, que mi niño puede valer para jugar en el Betis, lo lleva 150. Que si el niño llega y vale, le van a devolver los 150 euros. Pero y si no, que estamos jugando con la ilusión de que de los chavales. ¿Estamos jugando con qué? ¿Con qué estamos jugando con los padres que a lo mejor no tienen para llegar a final de mes? Los niños antes de ir al Betis tienen que pasar por otra serie de equipos. Que no. Yo creo que eso va en contra de los equipos modestos de cantera, pero bueno. Mi opinión, creo que eso es algo que va en contra de los equipos modestos. Decían que la explicación que daban era para filtrar que no hubiese tantos niños en este tipo de que jueguen en el centro histórico, en el Calavera, que hay muchos equipos. Claro. Gracias a Dios hay muchísimos equipos. Hay mucho fútbol base en nuestra ciudad. Y que el día de mañana tendrán su derecho de formación sobre los futbolistas que lleguen arriba del todo, ¿no? Y yo creo que eso de cobrar por hacer usted tiene una estructura suficiente de captación. También es verdad que entiendo que eso genera unos gastos, que para unas dinámicas, porque es verdad que eso de los compromisos de hazle una prueba a fulanito porque es el hijo de Menganito. Yo creo que es para quitarse... que fue futbolista de esta casa, ese tipo de marrones, para que nos entendamos. No es fácil que un padre entienda... Venga, que me ha pegado Jorge, vamos a darnos una vuelta por los escaparates, vamos a hacer una pausita, no hemos terminado con el Betis, tenemos que hablar porque vamos a ver quién es este Ndiaye del Sunderland, que parece que va a llegar, ¿no, Pepe? No será el único, se busca también central, la lesión de Paulao, va a estar un mes fuera por un problema en la ingle. Todo eso, además del polideportivo, Cajasol y muchas más cositas, después de la publicidad. Aquí seguimos.